Hola mis amados, Dios me los bendiga una vez más aquí desde el lugar secreto. Quiero transmitirte un mensaje de parte de Dios en este día. Acompáñame a estudiar lo que dice la Escritura. Hebreos 13:7 nos dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, ¿y qué tal si nos detenemos a pensar de aquellas personas o en aquellas personas que alguna vez nos pastorearon, nos formaron, nos entrenaron, o que nos están pastoreando, enseñando, cuidando, formando, entrenando? Y miramos cuál es el resultado de su conducta y tal vez mirando y conociendo podamos imitar su fe. Es triste ver lo que pasa hoy día en muchas congregaciones. Siendo consejero de hombres de Dios, de pastores y profetas, incluso de apóstoles, veo con lástima la expresión del corazón de muchos de ellos, de tanta ingratitud e infidelidad que se vive en la iglesia hoy día, en la iglesia en general. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se olvidan de quienes los formaron, los entrenaron, los capacitaron, los discipularon. Es cierto, la Biblia dice que los tiempos son malos, pero también en la iglesia hay gente muy mala, gente que es perversa, gente que se encarga de destruir, de dividir las iglesias, o gente que solamente depende de la unción del pastor, o gente que de una u otra manera van a las iglesias pero no tienen ninguna identidad. Y el Señor me hablaba estos días a mi corazón de algo que tal vez pudiera retumbar a tus oídos, y es de la prostitución espiritual y la prostitución ministerial. Hay mucha prostitución en el ministerio de la iglesia, porque las ovejas, aunque tienen un pastor que los cuida, que los llama, que los visita, que los pastorea, que les enseña, que los forma, que ayuna por ellos, que los cuida, la gente se la pasa escuchando al uno, escuchando al otro, se la pasa donde un pastor, se la pasa donde otro, se la pasa en una iglesia, se la pasa en otra, y eso se llama prostitución espiritual, porque son infieles al que los pastorea, al que los cuida, son infieles a aquel que está velando por ellos, son infieles a aquellos que le enseñan la palabra. Y hay mucha comezón de oír en el corazón de mucha gente, y se la pasan buscando palabras rebuscadas que los animen y les den esperanza, aunque estén en pecado. Por eso la gente no quiere dejarse pastorear, o por eso la gente no se congrega en una iglesia, o la gente no es fiel a un pastor, porque ese pastor sí le conoce su pecado, si ora, si es rebelde, si es desobediente, cómo está su familia, su papá, su mamá, cómo están sus hijos. Hay mucha gente que está en la iglesia y sus hijos están perdidos. Entonces a la gente no le interesa congregarse, porque saben que el pastor, como los cuida, los visita, está pendiente de ellos, conoce su vida, y no quieren sentirse juzgados. Pero a la hora de buscar un mensaje, a la hora de buscar esperanza, a la hora de buscar ayuda, ahí sí recurren a un pastor. O algunos que viven de esa prostitución espiritual o de esa prostitución ministerial, se la pasan aquí, se la pasan allá, escuchan al uno, escuchan al otro, no tienen identidad ministerial, y por eso sus vidas están estancadas o tienen altibajos ministeriales y espirituales. La palabra me dice: acuérdense de sus pastores. ¿Quién te habló o quién te habla la palabra de Dios? En mi vida tuve muchos pastores, desde niño conocí la palabra. Algunos no pudieron pastorarme, algunos me soltaron, algunos me enviaron. Una persona me nombró como pastor y me envió y me soltó. El caso es que nosotros debemos tener a alguien que ore por nosotros. Hoy día tengo mi cobertura, hoy tengo mi pastor, pero hay cuánta gente que no tiene pastor, hay cuánta gente que de alguna manera hace lo que bien le parece, no se sujeta a nadie. La palabra dice en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, como consejero, como hombre de Dios o profeta que Dios me permitió ser, he podido aconsejar y escuchar a muchos pastores, apóstoles, evangelistas, etcétera, que se quejan porque sus ovejas son infieles, sus ovejas son ingratos, sus ovejas se la pasan para aquí, para allá. Hay mucho tráfico de ovejas, personas que se roban ovejas de otras iglesias, o al contrario, iglesias que se la pasan de aquí para allá porque no tienen quien los pastoree, o al contrario, ovejas que son rebeldes y no quieren que nadie los mande, que nadie se les meta a su casa, que nadie les diga nada, bien, quieren vivir de aquí para allá, viven felices con esa prostitución espiritual, porque no tienen una identidad de pastor, una identidad de alguien que los cuide. Por eso dice la palabra, y lo dice en el Nuevo Testamento: obedezcan a sus pastores. ¿Quién es el que te pastorea? Dice la Biblia: sujétate a tu pastor, sujétate a ellos. ¿A quién te sujetas tú si eres oveja? Si eres pastor, evangelista, maestro, ¿a quién te sujetas?
Ellos velan por vuestras almas. Nuestra responsabilidad es velar, es cuidar, es vigilar, estar orando, intercediendo por las ovejas, por la gente que nos dio a nosotros. Bueno, tenemos ovejas temporales que están un tiempo y salen y se van. Tenemos ovejas ajenas que pertenecen a otro pastor y en determinado momento Dios me dice, suéltalo porque pertenece a otro ministerio. Pero a las ovejas que son nuestras muchas veces son ingratas, son infieles, son desleales, buscan la manera de estar, oiga aquí, oiga allá. No hay un pastoreo genuino. Aunque queramos pastorearlos y cuidarlos, la oveja se encarga de escuchar al uno y al otro. Entonces no tiene un pastor, tiene muchos pastores. Y al tener muchos pastores o a escuchar a mucha gente, al tener esa calentura de oído, sufre de prostitución espiritual. O aún pastores que se la pasan aquí, allá y allá y no tienen una congregación. O pastores que se la pasan en un ministerio y en otra iglesia y no tienen ovejas. Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo si Jesús estaba sujeto al Padre? Algunos dicen, es que soy seguidor solamente de Jesús y Jesús es mi pastor. Sí, pero dice la Escritura, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, me dice Mateo 28:19. Es decir, que yo tengo que ser discípulo de alguien o alguien me tiene que discipular. Pero la gente no quiere ser discípula porque le fascina la prostitución espiritual. Le gusta escuchar al uno, le gusta escuchar al otro, que uno ore por él, que el otro ore por él. La gente está feliz con ese comezón de oír. Y por eso los ministerios no crecen, las vidas no crecen, las familias no crecen. No hay transformación de ciudad, no hay transformación de nación, no hay transformación en nada, porque no hay una identidad de respeto y de sujeción hacia mi autoridad, hacia mi cabeza. Entonces por eso muchos no quieren tener cabeza, porque simplemente no se sujetan a nadie, no obedecen a nadie y de hecho no quieren que nadie vele por ellos. Eso sí, la gente necesita al pastor para que ore, necesita al pastor para que le ministre, necesita al pastor para que lo consuele, para que lo abrace, necesita al pastor para que lo ayude, pero la gente no se quiere sujetar al pastor y por eso son personas que se la pasan todos los días divagando espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, económicamente, familiarmente, por esa prostitución espiritual y ministerial. Se la pasan de ministerio en ministerio, se la pasan de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, buscando a ver quién les gusta, quién les habla lo que les gusta. Corrijamos nuestra manera de vivir si queremos crecer. Jesús dijo, id y haced discípulos. Entonces yo soy discípulo y yo hago discípulos. Es el mensaje para el día de hoy. Aléjate ya del comezón de oír. Concéntrate en tu iglesia, con tu pastor, con el que te cuida, con el que está pendiente tuyo, con el que te llama, con el que te visita, con el que ora por ti, por el que ayuna por ti. Ese es tu pastor. Y si no tienes pastor, tal vez sirves tú para pastorbares que sirves. Entonces busca la manera de que alguien cuide, guíe, enseñe, forme, entrene tu vida. Dejemos esa prostitución espiritual. Tenemos nuestras cabezas, nuestros pastores, a ellos amamos. Velamos por ellos también, por nuestro pastor, por nuestra cobertura espiritual, por aquel que nos ayuda, nos consuela, por aquel que también da cuentas a Dios por mí. Dios te bendiga, te dejo una vez más aquí tu amigo Franco Lagos. Espero que este mensaje llegue a lo profundo de tu corazón, te transforme y cambie tu manera de vivir para que tú y la iglesia empecemos a hacer transformación para el mundo. Por nuestro respeto, nuestra sujeción, nuestra obediencia, nuestra fidelidad y nuestra honra a aquellos que son autoridad sobre nosotros. Bendiciones. Chao, chao.